Oración. Señor, danos la oportunidad de comprender, aprender, pero principalmente tener conciencia que somos hombres de fe y así abandonarnos en la voluntad de Dios. Eso es lo que significa la fe, que nos abandonamos en la voluntad de Dios con nuestros sacrificios, entrega y amor. Dios obra en nosotros por la fe, pero la fe la hacemos realidad nosotros con la ayuda de Dios. Por eso en este momento de silencio vamos a escuchar el texto bíblico. Buscando la palabra Santiago 2, 14, 26. Compartir qué es lo que quiere Dios, qué entendemos acerca de la fe. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, idos en paz, calentados y hartados, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? La anterior. Abraham, nuestro padre, la tercera, la que sigue. Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento de la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Racal la prostituta no quedó justificada por las obras dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué es lo más importante en este momento que estamos orando? El comprender que la fe está unida a nuestra relación con Dios en nuestra vida espiritual. Pero nuestra vida espiritual no se limita simplemente a nuestros pensamientos, a nuestra disposición para estar con Él, sino que esa fe que se hace realidad por medio de la vida espiritual tiene su plenitud en las obras. Es decir, lo que oramos y meditamos y discernimos lo hacemos realidad por medio de las obras, como nos lo mostró Abraham. Abraham, cuando Dios le pide que ofrezca a su hijo, él por la fe que tuvo a Dios, le obedeció. Y a pesar del sacrificio que iba a hacer de su hijo, él salió con su hijo a ofrecérselo a Dios. Es decir, que la fe siempre va a estar encaminada por las obras, pero las obras por sí mismas, si no se hacen con fe, tampoco sirven, porque muchos pueden hacer obras buenas para los demás, pero la intención de su corazón es simplemente cumplir con la obra, y la obra por sí misma tiene que hacerse realidad por la fe. En un momento de silencio, meditemos este texto en nuestro corazón y iniciamos con la lección. Por eso es muy importante recordar las enseñanzas más importantes de nuestros padres, de sus abuelos u otras personas, como la fe. No son solo palabras, sino la misma vida que Dios camina con nosotros desde pequeños hasta el final de nuestros días. Ese es el camino de nuestra fe. Entonces iniciamos con el tema. La fe no es un simple asentimiento de la razón o del intelecto del hombre a las verdades particulares sobre Dios. Es un acto con el que me confío libremente a un Dios que es Padre y me ama, es adhesión a un tú que me dona esperanza y confianza.
Es el querigma en la plenitud de nuestra vida. Como lo veíamos el martes pasado, es ese primer amor que se hace realidad, como lo dice acá claramente. No es solamente a nivel de la razón, sino es un acto con el que me confío libremente a un Dios que es Padre y me ama, es adhesión a un tú que me da una esperanza y confianza. Es decir, que tenemos plena confianza que nos abandonamos en las manos de Dios. ¿Qué significa ese abandono? No significa que porque yo creo en Dios y tengo fe, le dejo todo a Él. No, es todo lo contrario, que con nuestro sacrificio, entrega, con nuestra obediencia y nuestras normas que cumplimos por amor, la fe se hace plenitud en las obras y en la esperanza que Dios no nos abandona. Por eso dice claramente que es Padre y me ama, es una adhesión a un tú que me da una esperanza y confianza. No pasó. Ya. La fe es un don de Dios. La fe es también un acto profundamente libre y humano. Es decir, que la fe depende de cada uno de nosotros. Por eso cuando nosotros profesamos nuestra fe, siempre vamos a responder en forma singular. Yo creo, no contestamos si creemos, porque no podemos contestar por los demás. Como lo dice acá claramente, es un acto profundamente libre y humano. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice con claridad. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. Número 154. Es más, la implica y ensalta en una apuesta de vida que es como un éxodo, salir de uno mismo, de las propias seguridades, de los propios esquemas mentales, para confiarse a la acción de Dios que nos indica su camino para conseguir la verdadera libertad. Nuestra identidad humana, la alegría verdadera del corazón, la paz con todos, creer es fiarse con toda libertad y con la alegría del proyecto providencial de Dios sobre la historia, como hizo el patriarca Abraham, como hizo María de Nazaret. Así pues, la fe es un asentimiento con el que nuestra mente y nuestro corazón dicen su sí a Dios, confesando que Jesús es el Señor. Y este sí transforma la vida, le abre el camino hacia una plenitud de significado, la hace nueva, rica de alegría y de esperanza fiable. Amados hermanos, nuestro tiempo requiere cristianos que hayan sido aferrados por Cristo, que crezcan en la fe gracias a la familiaridad con la Sagrada Escritura y los sacramentos. En una palabra, lo que nos quiere decir el Catecismo de la Iglesia Católica es que nosotros, a partir de nuestra relación y sabiduría y de nuestro amor que le tenemos a Dios, confiamos plenamente en Dios y nos abandonamos en Él. Pero abandonarnos en Él significa que tenemos muy claro nuestra obediencia, nuestras normas y nuestra entrega y servicio a los demás. Por eso dice, transforma la vida, le abre el camino hacia una plenitud de significado, la hace nueva y rica en alegría y de esperanza fiable. La fe siempre nos va a llevar a tener conciencia de ser como Dios, es decir, de actuar bajo la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren la fe tan hermosa que tuvo Jesús con el Padre, que todo lo que hacía lo hacía bajo su beneplácito, su amor y con la confianza que él estaba unido al Padre. Así debería ser nuestra fe, en una unión totalmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no solamente a partir de la razón, sino de nuestras obras y de la experiencia en cada una de las acciones que realizamos. La fe es adhesión a Dios. Es una virtud teologal y procede de un don de Dios que nos capacita para reconocer que es Dios quien habla y enseña en las Sagradas Escrituras y en la Iglesia. Quien tiene fe sabe que por encima de toda duda y preocupaciones de este mundo, las enseñanzas de la fe son las enseñanzas de Dios y por lo tanto son ciertas y buenas. Esto es muy importante porque nos hace reconocer la presencia de Dios en las Sagradas Escrituras y en la relación de la iglesia. Somos conscientes que la iglesia somos todos, pero la iglesia tiene la sabiduría para enseñarnos
que esa fe se vaya haciendo realidad, que es lo que estamos haciendo en esta formación de nuestro diplomado. Por medio de las Sagradas Escrituras y la enseñanza de la Iglesia, vamos reconociendo que esa fe se hace realidad por medio del conocimiento y de la vivencia que tenemos con Dios en cada una de las acciones que realizamos en nuestra vida. Por eso dice, las enseñanzas de la fe son las enseñanzas de Dios y por lo tanto son ciertas y buenas. La fe es la virtud del hogar por la que creemos en Dios y todo lo que en Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone, dado que Dios es la verdad misma por la fe. El hombre se abandona libremente a Dios, por ello el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que la fe actúa por la caridad. Es decir, vamos a tener fe en la medida que nosotros dejemos obrar a Dios en nuestro corazón. La libertad como seres humanos no se fundamenta en hacer lo que yo quiero, sino que la libertad se fundamenta en la obediencia y cuando obedecemos, hacemos la voluntad de Dios y la fe se hace presente por medio de las obras. Por eso la fe no solamente se limita a la relación que tenemos con Dios, sino que la fe tiene su fundamento en las personas y en los acontecimientos de nuestra vida. Es decir, tenemos fe en nuestro amor, tenemos fe en las personas que nos rodean, en nuestra familia, en ustedes que tienen su pareja, su esposo, su esposa, sus hijos, porque la fe no es pensar que yo confío en ellos, pero a la hora de la verdad nunca les doy la oportunidad de disfrutar tantas cosas y sabiduría que yo pueda tener como ser humano. Por eso la fe con Dios va a tener su plenitud con los seres que nos rodean. Nosotros no podemos decir, es que yo tengo fe en Dios, pero no creo en ninguno de los que me rodean. Por eso al final del texto dice, la fe actúa por la caridad, Gálatas 5:6. Es decir, que el que tiene fe es el hombre que tiene una total caridad de amor y entrega por las personas que lo rodean para ser feliz y hacer felices a los demás. En el sacramento del bautismo recibimos la virtud de la fe y en el sacramento de la confirmación la reafirmamos. Debemos tener una fe viva como encuentro personal con Jesús, que lo aceptamos, lo confesamos y lo recibimos en nuestro corazón y en nuestra vida como Salvador. Estos dos sacramentos son el fundamento de nuestra fe, pero cada uno de los sacramentos nos lleva a reafirmar esa fe y que se hace realidad a partir de la vivencia a medida que vamos creciendo y vamos terminando nuestra vida en este mundo y terminamos con el último sacramento que es prepararnos para llegar al reino de los cielos. Por eso dice, debemos tener una fe viva como encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro personal con Jesús me hace cambiar totalmente mi vida en cuanto a la presencia de Jesús. Por eso el que tiene fe es el que hace la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios tiene tres signos fundamentales para que al confesar nuestra fe, esos tres signos fundamentales se hagan realidad, como dice el texto, en nuestro corazón y en nuestra vida como Salvador. Es decir, que Dios se hace realidad en nuestro corazón y nos salva. ¿Cómo nos salva? En primer lugar, por el amor que nos ha regalado. El solo hecho de darnos la vida y de habernos hecho bautizados para recibir la gracia y ser como Él, es el primer momento de ese encuentro de amor que nos regala Jesús. Pero ese encuentro de amor que tenemos por los sacramentos necesita ese querigma, ese encuentro, ese primer amor que vamos a tener o que ya hemos tenido y que por medio de él nos asemejamos totalmente a ese amor de Jesús para no solamente salvarnos nosotros, sino que también nosotros tenemos la oportunidad de iluminar el corazón de aquellos que nos rodean y también los podemos salvar. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Dei Verbum 2. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela, confrontamos Dei Verbum 5. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela.
¿Qué es obedecer? Obedecer no se limita simplemente a cumplir normas, porque si ustedes miran en la relación normal que tenemos con las personas que amamos y que nos rodean, nosotros obedecemos es por el amor, no por cumplir la norma simplemente. En estos domingos de Cuaresma nos decía el Santo Evangelio que Dios no vino a quitarle ninguna tilde a la ley, sino a darle plenitud. Y la plenitud la da Jesús en el amor. Por eso, la plenitud de la fe es la obediencia. Nosotros podemos decir que tenemos fe, pero si no obedecemos, nuestra fe se queda simplemente en una experiencia mental, en esa enseñanza que puede ser muy importante, pero que se puede quedar simplemente en las palabras y en la inteligencia. Por eso de la inteligencia debemos pasarla a nuestro corazón y de nuestro corazón, por medio de la obediencia, es que nosotros tenemos conciencia que tenemos fe. Voy a poner el ejemplo con cualquier pecado normal que podemos tener como seres humanos. Y en esos pecados se hacen realidad precisamente porque no obedecemos. Si usted como joven obedece a sus padres, a sus maestros, no va a tener ninguna dificultad ni en su casa ni con sus maestros, porque la obediencia es hacer lo que ellos les dicen, no por obligación ni porque toca, sino por amor. Por eso el ideal de la obediencia está relacionada con la norma y la norma está relacionada con el amor. Todo va íntimamente unido. No podemos tener fe si no obedecemos, si no cumplimos y si no amamos. Esos tres están íntimamente unidos para que nuestra fe se haga realidad. Por eso la fe nos da la oportunidad de orar bien, de tener paz y tranquilidad en nuestro corazón y de tener conciencia que la fe, como Abraham, nos lleva a obrar según la voluntad de Dios. Y la respuesta se la dejamos a Dios. Mire Abraham, que cuando Dios le dice que ofrezca a su hijo, Abraham hace lo que le pidió el Padre. Y cuando iba a ofrecer a su hijo, le dice, no, mire ese animalito que está ahí enredado, póngalo y baje a su hijo, porque esa es la fe. Siempre la fe hay que dejarle la respuesta a Dios. No podemos tener fe y pensar que nosotros vamos a la fija en lo que queremos o en lo que pensamos, porque ahí sí, como dicen los sabios, una cosa es lo que piensa alguien y otra cosa es la realidad. Por eso siempre Dios nos va a dar la oportunidad que cuando tenemos fe, obedecemos, cumplimos la norma, lo hacemos con amor y la respuesta siempre se la dejamos a Dios. La obediencia de la fe. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. La verdad misma de esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Mire lo que la Virgen María le contesta al ángel, hágase en mí según tu palabra. Pero antes de que María dijera, hágase en mí según tu palabra, miren lo hermoso que la Virgen María era una mujer totalmente buena. Fue escogida por Dios precisamente porque obraba según la voluntad de Dios y no su voluntad. Y aún así, María, haciendo la voluntad de Dios, cuando el ángel le cuenta todas estas cosas, ella es inteligente y le pregunta, ¿y cómo será esto? Porque no conozco a varón y cómo voy a quedar embarazada. Entonces el ángel le contesta, porque el hijo que va a tener es obra del Espíritu Santo. Y ahí es donde obra la fe, la gracia de Dios en ella. Y ella dice, de ahí en hágase en mí según tu voluntad, no solamente para que Jesús estuviera en su vientre, sino que de ahí en adelante ella nos enseñó a obedecer a Dios. Y el mejor ejemplo de obediencia es Abraham y la Virgen María. La carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es decir, Abraham siempre tuvo confianza en Dios. A pesar de que Abraham tenía todas sus comodidades, no tenía necesidad de salir de su casa, pero obedeció. Y así lo hacemos todos por medio de la fe. Y cuando obedecemos, esa fe se va haciendo realidad cada día en nosotros, en las personas que nos rodean, y esa fe va creciendo todos los días hasta llegar al reino de los cielos.
Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Y por eso, fortalecido por la fe, Abraham fue hecho padre de todos los creyentes. Y así como Abraham, la Virgen María y todos los santos tuvieron fe y Dios hizo su obra en ellos, si miramos nosotros, a nosotros nos ha pasado lo mismo. Mire que cuando usted tiene fe, es honesto, obedece y hace las cosas bien con amor, sin esperar ninguna paga ni ningún favor, sino simplemente según la voluntad de Dios, esa fe con el tiempo nos va dando razón de lo que hemos hecho. Y mire lo hermoso que es Dios, que al que tiene fe nunca lo abandona, precisamente porque esa fe no se limita siempre a nivel de la razón, sino de la vida, de las obras y de nuestro camino de santidad. La Virgen María. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Y dando su asentimiento, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús su Hijo murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Y mire que la fe es tan hermosa en la presencia de la Virgen María que a nivel de toda la humanidad y de nosotros mismos, la única que no le falló a Jesucristo fue ella. Ella siempre estuvo cerca y pendiente de él. Todos salieron corriendo, a todos les dio miedo y lo vamos a mirar en estos días de nuestra Semana Mayor. Pero ella siempre estuvo ahí, siempre lo acompañó, nunca lo dejó solo, precisamente porque ella nos enseña que la fe es hacer la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra y no la nuestra. Mire lo hermoso que es la fe, que el mismo Padre en la voz que nos muestra, que lo hemos visto en estos domingos, este es mi hijo, mi amado, mi predilecto, escúchenlo. Y al escuchar y obedecerlo, hacemos realidad la fe, como nos lo enseña la Santísima Virgen María. El ideal sería que nosotros podamos siempre escuchar a Dios y hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Ese es el ideal de la santidad, como les enseñé el martes pasado, como lo decía Pablo. Después de conocerlo a Él, todo lo demás es pérdida, porque ya todo lo que me regala Él, con eso me bastará para ser feliz y mi fe tendrá cumplimiento en la entrega y servicio en todo lo que haga por Dios y por los demás. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Es decir, no podemos tener fe si no se hace realidad ese Dios que se nos ha revelado en nuestro corazón. Lo podemos reconocer por la inteligencia, por las palabras, por los cursos que hagamos, pero si no tenemos esa presencia del Espíritu Santo, que es el que hace que Él obre en nosotros y que se haga realidad para que lo obedezcamos, compramos las normas por amor, porque todo eso lo hacemos no porque somos humanos y podemos, sino porque hemos recibido la gracia de la fe como don teologal. Y esa gracia que nos regala el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, por medio de nuestra entrega y servicio, cumplimiento de nuestras obras y en nuestras normas por amor, ahí es donde se hace plenitud la fe. Por eso es que muchas personas me dicen, padre, le he hecho 5 novenas a Santa Marta y no he podido conseguir esposo. Y entonces yo le pregunto a la señora, ¿usted tiene amigos? No, padre. ¿Usted hace obras de caridad? No, padre. Entonces es muy difícil que usted haga novenas si en su vida normal no le da la ocasión a Dios para que le presente personas buenas para que de pronto se casen con usted. Esa es la esencia, porque nosotros podemos pedir muchas cosas con fe, pero si no las hacemos realidad con nuestras obras de santidad, podemos pedir mucho, pero a la hora de la verdad nunca se hace realidad. Es lo que nos pasaba con nuestras madres, que cuando nosotros le pedíamos algo a nuestra mamá nos contestaba, siéntese ahí, mijito, y cuando volvían, nunca, porque ellas nos enseñaron que para que las cosas se hagan realidad es con la ayuda de ellos, pero nosotros debemos tener también, poner de nuestra parte todo para que lo que pedimos se haga realidad.
Una cosa es decirle al Señor, Señor, yo me quiero ganar la lotería. Y Dios le pregunta, ¿y cuándo la compra usted? Nunca la compra, pues nunca se va a hacer realidad. Por eso es una relación entre Dios y nosotros, porque la fe no se limita simplemente a pedir, sino a hacerse realidad en el amor, en el sacrificio y la entrega. La fe es esa adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Esto es lo más importante, porque las obras y las palabras de Jesús serán en vano si no las hacemos realidad en nuestro corazón. Por eso Él le dice a sus discípulos, vayan y hagan todo lo que yo les he enseñado y todo lo que yo los he amado. Por eso no hay amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Porque nosotros, como lo oímos en el texto de la oración, podemos decirle al pobre, tiene hambre, vaya a busque y a ver quién le da de comer. No, no solamente le digamos que vaya a busque, sino que le ayudemos y por las obras le damos la mano para que pueda recibir algo de alimento. Creer entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad por confianza en la persona que la atestigua. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es un don sobrenatural de Dios para creer. El creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Es decir, la fe es innata a nosotros por la naturaleza, de nuestra concepción, porque fuimos creados en semejanza de Dios. Y en el momento de nuestro bautismo, porque recibimos la gracia en la plenitud, para que esa concepción, esa presencia de la naturaleza, del amor de Dios en nuestra vida, por eso por la naturaleza somos libres. Por el pecado original nos hemos abandonado ese amor, pero por la naturaleza y adherirnos a Dios, entonces somos conscientes de estar con Él y que haga realidad en nuestra humanidad. Creer es un acto eclesial. La fe de la iglesia procede y engendra y conduce y alimenta nuestra fe. La iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. San Cipriano de Cartago, de Iglesia Católica Unidad. Es decir, siempre la iglesia va a ser la que nos enseñe a que esa fe tiene su plenitud en nuestro corazón. Y acuérdense que la iglesia somos todos los bautizados, no es solamente el Santo Padre, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, no, la iglesia somos todos los bautizados, y en nuestro hogar, en el colegio, en el trabajo, en el Transmilenio, en cada lugar que somos nosotros los bautizados y que somos iglesia, estamos dando a conocer esa fe por medio de nuestro testimonio, de nuestra entrega y enseñanza especialmente. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida y son propuestas por la iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. Pero esa enseñanza no se queda simplemente a ese nivel de la razón, de la inteligencia, sino que las hacemos vida. Y cuando las hacemos vida es donde nos damos cuenta de los milagros y de la presencia de Dios por la fe en el conocimiento de Él y en la enseñanza que le brindamos a los que nos rodean. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma, el que crea y sea bautizado se salvará y el que no crea se condenará. Esto es lo que nos enseñan a veces los protestantes, que con solamente creer en Él bastará. Eso es cierto, pero el creer en Él, como lo he explicado, significa una relación entre Él y nosotros. Si le dejamos todo a Él, no nos vamos a salvar. Y si todo lo hacemos nosotros por nuestra seguridad como humanos, abandonándolo a Él, tampoco nos vamos a salvar, porque es una relación de amistad y amor, porque nos volvemos uno solo con Él, como Jesús nos enseñó. Todo lo que hago lo hago por medio de mi Padre y les he enseñado todo lo que Él me ha dado y todo lo que Él tiene lo tengo yo y quiero que ustedes lo tengan. Donde esté mi Padre y yo, ahí quiero que estén ustedes. Eso es lo hermoso de la fe, que la fe nos asegura que como estamos unidos a Él, obramos según su voluntad y no la nuestra. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Santo Tomás de Aquino. Entonces, eso es lo más hermoso, que la fe, además de hacernos felices y de obrar bien en este mundo normal que nos rodea, nos va a garantizar la seguridad que por medio de la fe
de la obediencia, de la norma y del amor y del servicio que le brindamos a los demás, esa misma fe que vivimos acá es el cielo que vamos a vivir mañana después de nuestra muerte y el día de nuestra resurrección. Porque el cielo que estamos viviendo acá es el cielo que vamos a vivir mañana. O el infierno que estamos viviendo acá será el infierno que vamos a vivir mañana. Porque no puedo pedir de lo que no tengo, de lo que no regalo. Y no puedo disfrutar mañana de lo que no me he buscado o lo que tendré en mi corazón para disfrutar. Porque está íntimamente unido. Lo que hacemos acá es lo que vamos a recibir mañana, tanto en un lado como en el otro. Vamos entonces a dialogar un momentico. ¿Somos hombres que obedecemos para ser felices o verdaderamente nos abandonamos a la voluntad de Dios? Entonces podemos comenzar el diálogo. O si tienen alguna pregunta de lo que yo acabé de explicar, o comenzamos con estas dos preguntitas. Entonces Sergio les va dando la voz. Juliet Medina había levantado la mano. Juliet Medina. Vayan levantando la manito. Ya ahí está Juliet. Juliet, Ya, qué pena, es que me estaba molestando. tranquila. Buenas noches. No tengo más. Si no se quiere responder la pregunta, ¿somos hombres que obedecemos para ser felices o normalmente cada uno hacemos lo que queremos? Sí, a veces también me sorprendo de cómo las otras iglesias, los cristianos y eso, sí cumplen más la palabra y se esmeran más por cumplir lo que dice la Biblia, no como nosotros los católicos. Sí. Pero acuérdense que la obediencia no está en cumplir simplemente, sino hacerlo con amor. Esa es la esencia, como nos lo enseñó la Virgen María. Muy bien, Juliet. John García. John García. Buenas noches, padre. ¿Me escucha? ¿Cómo? Sí, señor. Vale, padre, buenas noches a todos. Bueno, en cuanto a lo que están preguntando, sí, en ocasiones obedecemos. Claro que sí, en ocasiones los hombres, refiriéndome pues a toda la humanidad, digámosle así, o a todos los cristianos eh, en común, obedecemos a la palabra de Dios y momentáneamente obtenemos esa felicidad, ¿sí? La felicidad que Dios nos da, que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, Él nos da. Y en ocasiones no obedecemos, es decir, no nos abandonamos en Él, no cumplimos su santa voluntad, entonces nos volvemos rebeldes. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que a mí me toca el corazón en este momento, ¿sí? Muy bien. Si quiere, le explico dos cositas importantes para todos. La obediencia se fundamenta en la escucha, pero la escucha debe tener un discernimiento en nuestro corazón para poder comprender qué es lo que escuchamos. Porque normalmente ahí es donde vienen las dificultades, que obedecemos sin tener discernimiento ni voluntad de lo que vamos a hacer. Y no, porque el obedecer significa ese amor que tenemos a la persona que obedecemos y comprendemos lo que nos quiere pedir para que en nuestra obediencia lo hagamos primero con amor y segundo porque la norma siempre la vamos a cumplir. Y todo se hace por amor en el interior del corazón, no por cumplir simplemente. Por eso es que a veces se cumplen muchas cosas, obedecemos, pero es porque nos obligan y no porque lo hacemos con amor. Voy a poner un ejemplo en la vida normal. Si yo les pregunto a ustedes por qué pagan el recibo del agua, ¿por qué lo pagan? Porque se lo cortan. En cambio, son muy poquitos los que tienen conciencia que lo más hermoso que debemos pagar cada mes o cada vez que nos toque será el agua, porque es el fundamento de nuestra vida. Pero a veces no tenemos conciencia de eso. A veces yo les pregunto, su merced, ¿por qué es fiel en el matrimonio? Y me dice, porque me toca ser fiel. No, porque lo más hermoso que usted tiene y la opción que usted tomó
puede amar a su pareja para toda la vida. Esa es la fidelidad. Se hace por amor y no por obligación, ni porque hay una norma, sino porque está escrita en el corazón como un acto de santidad en su matrimonio. Por eso la obediencia siempre está iluminada por la enseñanza y la plenitud del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso la fe está entre Dios y nosotros. No podemos seguir pensando que yo tengo fe y hago lo que quiero. No, es todo lo contrario. Cuando tengo fe, me acerco más a Dios y soy más cercano a Dios. Y el ideal es ser como Él, como nos lo enseñó Pablo. Ana Moreno. Ana Moreno. Sí, muy buenas noches, padre. Pues yo pienso que sí, que nosotros somos obedientes, pues como decía mi anterior compañero también, a veces somos obedientes, a veces no, pero todo se basa en el amor. Y yo quería poner un ejemplo también de alguien que hizo también esa obediencia por un amor infinito que fue San José precisamente. Él supo obedecer la voluntad de Dios sin protestar, sin decir nada. Y mira que fue siempre ese hombre prudente que supo... Sí, pero mire su es- merced que San Ujú. José al comienzo la iba a abandonar, hasta Sí, que se le apareció en sueños el ángel y le dijo, no temas, José, en llevarte a María, tu mujer, porque el niño sí, que hay en ella es obra del Espíritu Santo. pero Ese es el supo en problema ese de momento nosotros los también seres humanos. obedecer y hacer la voluntad de Nosotros Dios, ¿no? tenemos fe mientras todo está bonito. Ujú. Miren lo que pasa en los matrimonios. El esposo le tiene fe a la esposa hasta que la esposa se equivoca. O la esposa le tiene fe al marido hasta que se equivoca y ahí se acabó la fe. Entonces, si se Sí, dan señor. cuenta que fue lo que le pasó a José, decidió Ujú. repudiarla en secreto para que no la mataran. Y Sí, el ángel le hace comprender, no, no piense simplemente como humano, sino como ujú. ser divino. Como le decía Jesús a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Esa es la fe. Y, y les doy como este tic especial. Cada vez que hagan algo, hagas esta pregunta, ¿qué haría Dios? Y entonces ustedes comprenderán que cuando usted se haga esa pregunta, tendrá que cambiar lo que piense, porque una cosa es lo que usted va a hacer en ese momento y otra cosa sería lo que haría Dios. Y cuando usted deja escuchar a Dios por su conciencia, por el espíritu que habita en nosotros, entonces ya no seremos nosotros, sino es Él. Pero siempre esa preguntita la deberíamos tener en nuestro corazón. Gracias, padre. Así, ¿no? Gloria Calle. Gloria Calle. Sí, con respecto a si somos hombres que obedecen para ser felices, la obediencia es como se relaciona y como que para mí es un sinónimo de disponibilidad. Para uno obedecer hay que disponerse. Si uno Sí. no está Pero antes dispuesto, de disponerse, su merced tiene que tener una palabra clara que se llama sacrificio. No para quejarse, no para sufrir, sino para ser feliz. Por eso la cruz significa salvación, significa resurrección. No hay cruz que no salve. Las cruces que no salvan son las del mal, porque el signo que la cruz es del mal es que nos quejamos. Si yo me sacrifico para ser feliz, no me quejo, pero si me sacrifico y no hago sino quejarme por ese sacrificio, no es del bien, sino del mal. y recordemos, Padre, que la felicidad es un estado momentáneo. Entonces, para Es que la obedecer felicidad, tenemos que tenerlo la presente para felicidad más. La felicidad a nivel bíblico significa la transparencia de la tranquilidad de nosotros y de nuestro corazón en la paciencia y el ser personas en paz. Esa es la felicidad. La Sí, y felicidad no son la regalos, conciencia no y la son cosas, sino es la tranquilidad y la sí, paz en su corazón y en su conciencia. Esa es la felicidad que se sí. hace Y el que realidad sabe con obedecer ese. sabe mandar también. Sí, señora. María Valera. María Varela. Varela. María Isabel Aló. Varela. Sí, dígame. Sí, señor. Padre, yo pienso que la obediencia es como, o sea, hay que aprenderla, hay que aprender y como decía antes, uno al principio cuando uno es joven o es niño, uno obedece por fuerza,
Pero ya cuando uno entra dentro de una fe, dentro de la fe que le va llegando al corazón, entonces empieza uno a valorar la obediencia como algo que si bien no siempre nos trae felicidad, aceptarlo, debemos aceptarlo porque es para un bien mayor. Entonces no es fácil obedecer por propia Pero voluntad, pero entonces, sí, lo importante de la obediencia son tres cosas. La primera, que yo obedezco porque amo. Eso es lo más importante. No obedecemos al que no amamos. Mire un animalito. Si usted ama el animalito, le obedece. Pero si usted lo castiga, el animalito no le obedece. Y así nos pasa a nosotros los seres humanos. Obedecemos porque amamos, pero si no amamos, por eso es que desobedecemos. Segunda, si no amamos, obedecemos porque al cumplir la norma no nos vamos a equivocar. Mire que normalmente no obedecemos porque no cumplimos las normas. El papá le dice a la hija, lave la loza, mijita, y el papá llega y ve que no lava la loza y la castiga. ¿Por qué la castigaron? Porque no lavó la loza. Entonces, el obedecer se fundamenta en la norma, pero ojalá la norma sea por amor y no por obligación. Y la tercera, que la obediencia tiene un fin único y es ser felices y vivir en paz, porque cuando su merced obedece no tiene problemas, no obedezca y se va a ganar problemas. Esa es la esencia. pero todo eso Algo va más, dentro de hija. es como un aprendizaje, no llega automáticamente, sino es el aprendizaje que va Ese es el tomando uno. aprendizaje de la fe, de ese querigma, del estar con Dios, porque ya cuando yo estoy con Dios, ya tengo claro que voy a obedecer, que voy a cumplir la norma, que ya voy a estar en paz, que ya mis vicios, mis pecados, mi mal genio, todo se acaba, precisamente porque estoy obedeciendo y obro según la voluntad de Dios y no mi voluntad. Eso significa la fe. Muchas gracias, hija. Luis Fernando Dorado. Luis Fernando Dorado. Padre, buenas noches. Sí, pues la pregunta es, por ejemplo, cuando uno está trabajando, tenemos que obedecer, pero si obedecemos, cumplimos la norma del trabajo y lo hacemos en el amor, se vuelve oración y Le todo voy va a para poner, Dios. Le voy a poner un ejemplo con el trabajo, que yo pongo en misa a veces. Cuando la persona llega y trabaja y cumple la norma, está trabajando tranquilo y cuando menos se da cuenta le dicen, va a tomar onces y cuando menos se da cuenta le dicen, no va a salir a almorzar. Ese es el que cumple la norma por amor, con tranquilidad y paz y trabaja feliz. El otro comienza a trabajar, mira el reloj pensando que ya son las 10 y hasta ahora son las 7:15. Vuelve a mirar el reloj a ver si ya son las 10 y hasta ahora van a ser las 8. ¿Por qué? Porque él simplemente cumple porque toca, o porque le tocó ir, o porque simplemente trabaja por un sueldo y no más. Esa es la gran diferencia. Cuando obedecemos y cumplimos las cosas, somos felices y el tiempo se nos va volando. Cuando hacemos las cosas no por obediencia, no por amor ni por cumplir la norma, las cosas se demoran mucho y a veces lo que resultan son solo problemas. Por eso la fe hace que nuestra vida y nuestra tranquilidad se haga realidad porque Él está con nosotros, nos acompaña. Y siempre la fe debemos tener conciencia que la fe hace que no estemos solos, que siempre ese don de Dios, esa gracia, ese ángel que tenemos todos, se haga realidad también en nuestro corazón y en nuestras acciones. Eso es lo hermoso de la fe. Gracias, Padre. O sea, No, toca hacerlo todo en el amor de Dios, inclusive y hacer lavando los las cosas platos y bien hechas. estudiando. No es hacerlas por hacer, por eso la monotonía, que todo es igual. No, cada día, por eso yo les digo a las parejas, su merced tiene que amar a su esposa cada día más que la primera vez. Si hoy ya se acostumbró a tener esposa, ya no tiene fe, porque la fe cada vez se tiene que acrecentar más en la santidad. William Peña. William Peña, Padre, buenas noches a los hermanos. ¿cómo me le va? Bueno, pues, de señor. Pues quería hablar por mí personalmente. Fui una persona que me costaba muchísimo la palabra obediencia. Mm, Entonces, cuando andaba en el mundo, caí del alcoholismo, criticaba a la iglesia por muchas cosas que supuestamente a mí no me gustaban.
Sí, Pero a tener ese encuentro personal con Cristo, una de las cosas que aprendí fue primero a pedirle que limpiara mi corazón y que me regalara la gracia de ser obediente, de aprender a hacer su voluntad, que es algo que hay un proceso. Entonces me ha llevado cada día a practicar la obediencia, que realmente lo hace uno feliz y realmente lo hace uno libre de sí, todo, primeramente como del pecado, de los males y de esa todo lo que lo obediencia rodea. a Dios a través de nuestros pastores. ¿Sí? Sí. Y miren lo importante, hijo, que es que a nosotros nos enseñan solamente la cara de la moneda, pero la moneda tiene dos caras. Una es que su merced obedezca, pero a su merced sí le gusta que le obedezcan, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, esa es la esencia, que no le hagamos a los demás lo que no quiera que me hagan a mí. Entonces, si yo quiero que me obedezca, el primero que tengo que obedecer soy yo. Pero es un proceso que se va aprendiendo con la relación que tenemos con Dios, porque a veces a nivel humano nos pueden enseñar mucho, pero se queda en la razón y no lo pasamos a la vida. Por eso la fe sin obras no tiene sentido. Sí, Muy sí, bien, padre. no sé Y si algo más. digamos, pues digamos que yo nací en el Señor en la renovación, ¿sí? Sí, Eh, allá fue como el Señor inició ese proceso conmigo y que me haya hoy de la mano. Pero eso sí, no sé, pero aprendí a pedírselo, que me enseñara a hacer su voluntad, porque vienen cosas a uno que uno como que quisiera que lo pongan aquí, que lo dejen hacer esto, pero no es lo que Dios quiere para uno. sí, por eso siempre el signo que hacemos la voluntad de Dios es que cuando nosotros tomamos decisiones debemos estar en paz y tranquilos. Si su merced quiere Eso hacer la es lo que voluntad de me pasa. Dios, pero está intranquilo, esa no es la voluntad de Dios. Siempre No, y mire que tengan claro. me ha generado mucha paz a mi vida en todas las áreas. Sí, sí, por eso. La única esencia fundamental para que yo haga la voluntad de Dios y mi fe sea cierta es que cuando voy a tomar decisiones estoy en paz y no estoy ni preocupado, ni triste, ni abandonado, porque eso significa que ya no es la voluntad de Dios, sino lo que yo quiero. La tranquilidad es el signo que Dios está ahí. Si no está tranquilo, Dios no está ahí. Amén, Padre. Muy Sí, bien, así hijo. es. Dios lo Gracias. bendiga. Amén. Daniel Garzón. Buenas noches, padre. Hola, joven. Quería preguntar, la obediencia y el dar unidos, ¿son virtud de fe? O sea, ¿constituyen la fe como tal? Sí, Ser es que la obediente fe y dar. son todos los dones y gracias que nos regala el Espíritu Santo. Porque si yo obro según la voluntad de Dios y hago la voluntad de Dios, ya actúo como Dios y no como yo. Entonces ya mis vicios, mis malos pensamientos, mis malas obras se acaban y todo eso que hago lo hago según la voluntad de Dios y no la mía. Esa es la esencia. Por eso la fe tiene que hacerse realidad en todas mis acciones. Yo no puedo tener simplemente fe cuando vengo a la Eucaristía, cuando vengo y hago las laudes o cuando leo la palabra de Dios, ahí tengo fe. Y el resto de mi vida hago lo que quiero. No, la fe se hace realidad en todas mis acciones, desde que me despierto hasta que vuelvo a descansar. Esa es la fe. Todo con la mano de Dios, haciendo su voluntad y con el sacrificio de mi vida en todas las cosas que hago, en la voluntad de Dios y no por quejarme o porque me toca o porque me pagan o porque me castigan, sino por amor. Gracias, padre. De nada, hijo. Andrés Gordillo. Andrés Gordillo, Buenas noches. ¿cómo le va? Bueno, la primera pregunta yo la resumo aquí. El que obedece no se equivoca. ¿Por qué? Porque sabe escuchar, porque sabe tener la voluntad y sobre todo tener esa confianza de que hay, ¿cierto? Y vamos a ver a Génesis, lo que hizo Abraham, aunque no lo vio, aunque no lo pactó, ¿cierto? Pues tuvo esa confianza. Y también vamos a verlo con María, lo vamos a ver con Jesús y vamos a verlo así de ese modo. Pero que si verdaderamente somos felices obedeciendo, muchas veces sentimos como esa imposición o a veces Sí. imponemos eso. Y la Pero segunda ¿sabe cuál es parte, el problema, Andrés?
que es que Sí, nosotros, en nuestra niñez y en nuestra educación, nadie nos ha enseñado a obedecer. A nosotros nos castigan y nos dicen, pero nadie se ha sentado con un niño a decirle que la felicidad está en la obediencia. ¿Se acuerda ajá, cuando Colombia jugó con Japón en el Mundial pasado? Que cuando se fueron, los japoneses se quedaron recogiendo la basura que dejaron todos los colombianos, porque a ellos le enseñaron que la basura no se bota, sino se recoja. Pero miren que es que a nosotros nadie nos enseña a obedecer. Nosotros vamos creciendo y nos toca obedecer o por los castigos o porque nos enseñan o en la iglesia nos enseñan que hay que obedecer. Pero normalmente nosotros como esos maestros de obediencia no somos. Y mire que a la mayoría de nosotros nos fueron enseñando poco a poco a nivel de la vida. Pero pregúntele a un papá, su merced se sienta todos los días y le enseña a su hijo que la felicidad está en obedecer, en dar, en tener paciencia, en no juzgar a nadie. Eso no nos lo enseñan. Eso nos lo van enseñando poco a poco, las caídas, las tristezas de la vida, o cuando venimos a la iglesia o nos enseñan en la catequesis. Pero normalmente nadie nos enseña que la felicidad está en la obediencia. Ese en la nos enseña. segunda, cuando dice verdaderamente nos Nos abandonamos a la abandonamos a la voluntad de voluntad de Dios. Dios, como humanos no, porque como vivimos en este mundo, y un día yo hablando con un padre en una confesión, yo le decía, padre, me siento abandonado, me siento solo porque es que me siento, digamos, este mundo es la plata, o el dinero. Y el padre me decía, sí, es que desafortunadamente el dueño del mundo es el dinero, pero ¿cómo está tu fe y cómo está ese amor hacia Dios? Entonces me puse yo a analizar, de verdad, tengo que yo tener esa confianza, ese abandono a Dios, así como lo tuvo Abraham, como lo tuvo todos estos santos y santas, y bueno, pero que si verdaderamente uno se abandona a Dios, no. ¿Por qué? Porque eso es un proceso, y como dice el padre Tata, la sociedad le enseña a uno a que usted tiene que Pero, tener un poder o algo, pero yo creo que el gran poder es de Dios mismo, ¿no? Entonces, pues, pero el ideal es que hacer la voluntad de Dios es obedecer. Cuando su merced comienza a obedecer, ahí comienza a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo hermoso. sí, Mire señor. que cuando usted quiere que su familia haga la voluntad suya, es para que lo obedezcan. Y cuando lo obedecen, se dan cuenta que sí se puede hacer. ¿Sí se dan cuenta de lo hermoso que es? Porque se fundamenta en la obediencia. La obediencia es el camino a la felicidad. Muy bien, hijo. Muchas gracias. Anita Castro. Aminta Castro. Nubia Suárez. Nubia Suárez. Sí, padre, buenas noches a todos. ¿Cómo me le va? Padre, también yo pienso que la obediencia es lo que nos lleva al abandono total a la voluntad de Dios, porque nosotros somos en algunas ocasiones sí obedientes y nos damos cuenta, o por lo menos yo me doy cuenta, que si obedecemos lo que dice la palabra, lo máximo que podamos, y nos abandonamos a esa palabra, entonces Dios no nos abandona, siempre está con nosotros. Y es una cosa que uno debe aprender a sentir en sí mismo cada uno, porque yo ya lo he experimentado. Y mire su Somos merced que como desobedientes. persona, mire su merced que como ser humano, cuando a usted lo obedece, usted le abre el corazón a todos los que la obedecen. Mientras que cuando no lo obedecen, ellos se salen de nuestro corazón. Así como somos humanos y amamos más a los que nos obedecen y abandonamos a los que no nos obedecen, así nos pasa con Dios. Porque la relación que tenemos con Dios es la misma relación que tenemos con las personas que nos rodean. Yo no puedo decir yo amo a Dios y a los demás no me interesan, ¿no? Porque entonces nunca me he enamorado de Dios. Porque cuando me enamoro de Dios, tengo que enamorarme de todo aquel que me rodea, especialmente de los que más nos hacen sufrir. Debemos enamorarnos más. Eso es Así obedecer. es, y ahí tenemos que abandonarnos a esa voluntad del Señor,
y vemos el resultado de que realmente Él obra en nosotros y en otras personas Pero hay también. que tener siempre la conciencia que debemos ser mansos, pero no mensos, que eso es Sí, diferente. Por eso la justicia es el camino de la fe. El que sí, tiene Padre. fe es el justo. El que no es justo no tiene fe. Sí. Gracias, Padre. Buenas De nada. noches. Angélica Martínez. Angélica Martínez. Muy buenas noches, Padre. Muy buenas noches para todos. Acerca de la fe, Padre, es como tan importante realmente uno tener esa conciencia de que cuando le creemos a Dios caminamos por un camino de perfección. Es muy gratificante ver cómo cuando estamos en comunión, en confesión, en comunión, sentimos como que esa fe se vuelve más viva y que pues hay veces que llegan los problemas, las enfermedades a veces como que no son de uno mismo, sino de las personas que más amamos, como nuestros hijos o nuestra familia, pero así uno sienta en un momento de que como que, ay Dios mío, como que ¿por qué me está pasando esto? Pero vuelve otra vez como esa fe vive y dice, no, no tengo que estar triste porque hay un Dios que me ampara, un Dios que me socorre, un Dios que está conmigo, y si Y yo algo creo en el importante, Angélica, es que su merced tenga conciencia que la fe tiene su fundamento esencial, es en el dolor y en los momentos de dificultad, como el oro se acrisola en el crisol. así Si es. nosotros sufrimos y se nos acaba la fe, es que no tenemos fe. Debe ser todo lo contrario. ¿Cuándo más debo ser más tranquilo, más paciente, menos marginado? Cuando tengo problemas. Porque cuando tengo problemas es cuando tengo que tener más paz y más paciencia, más silencio para poder actuar como Dios y no como nosotros. Eso es lo hermoso de la fe, porque la fe nos va haciendo actuar totalmente diferentes a lo que éramos antes. Por eso, como lo enseña Pablo, ya no soy yo, sino el que habita en mí. Entonces ya abandono todo lo que me ha hecho sufrir, mis tinieblas, mis oscuridades, y comienzo a hacer como él, con tranquilidad y paz, todo con justicia. Y al hacer todo con justicia, él obra, como decía Amén. su merced. Así es. Bueno, muchas gracias. Arza Zambrano, Araceli Zambrano, creo. Gracias, Padre. Buenas noches. ¿Cómo me le va? Bien, Padre, sí, Señor. Igual somos hombres que obedecemos para ser felices, Padre. A pesar de que nosotros estamos en este proceso, no, es muy difícil muchas veces aceptar las cosas que Dios nos coloca en el camino y verdaderamente no nos abandonamos en la voluntad de Dios. Entonces, nuestro proceso es un poco fuerte, a pesar de que pertenecemos a la iglesia y aprendemos y hacemos y enseñamos en nuestra familia, entonces realmente es fuerte las dos palabras que su merced nos coloca ahí para contestar, porque muchas Sí. veces, así ¿Cómo yo? siendo catequistas algunas personas, hacemos el proceso para que nuestros niños aprendan la fe y obedezcan la importancia, por ejemplo, de venir a la Eucaristía el día domingo. Y sin embargo, así, padre, si tú tienes un grupo de 20 niños, por decir algo, y ese día que van a venir a la Eucaristía, solamente va a venir uno o dos. Es muy poquito las personas que realmente Sí, obedecen y pero empezando por nosotros también. lo importante es que siempre les enseñemos a obedecer, no con regaños, sino con amor. Sí, con Entonces amor, padre, pero ya, es muy ya, poco, padre, es muy poco los ya que cada captan catequista el mensaje. Nombre y va apellido. buscando como la manera que ellos se vayan enamorando poco a poco. Sí, Todo es un exacto, proceso. padre. Hasta uno de adulto es muy difícil tratar de como convencer a la familia también del amor tan grande y maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, padre, es verdad. Muchas gracias, padre. No, señora. Mi nombre se hubiera puesto H2 o de IJ, de Daniel o de JH. Alguien tiene enviado, pero ya lo vi. Verificar eso. Daniel Persona, apaga el micrófono. Ya lo.
Ya nadie más levantó. Bueno, entonces vamos a terminar con la oración. Si alguna la quiere hacer o alguno lo quiere hacer a partir de la fe, de lo que hemos aprendido hoy en nuestra obediencia y nuestra entrega como nos lo enseñó Abraham y la Virgen María. Entonces, ¿quién quiere hacer la oración final? Gloria Cach. Amado Señor, te damos gracias por habernos regalado esta hora para aprender de ti, de haber sentido que tenemos que obedecerte, caminar bajo tu querer y ser personas que imiten a Abraham como padre de la fe, a María como la madre de la fe, incondicional, para que nosotros podamos hacer nuestra misión, nuestra catequesis, nuestra proclamación como debe ser. Gracias infinitas porque nos regalas estos momentos, nos pones las personas adecuadas para enseñarnos todos estos proyectos que tenemos para que podamos nosotros seguir formándonos cada día más, ser obedientes a la fe, obedientes al camino que tú nos señalas. Infinitamente agradecidos con el Padre, con Sergio, con todos los que participan en la logística de este diplomado. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Danos más fe, acreciéntanos más la fe para poder seguir este camino. Bendito y alabado seas, mi Señor, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Señor amado, te dirigimos el Padre nuestro en acción de gracias por esta hora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bueno, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe. Amén. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Hasta mañana. Martes entrando. Gracias, Padre. Feliz Martes, noche para todos. Bendiciones, Padre. Feliz noche. Gracias, Padre. Buenas noches para todos, gracias. Muchas gracias, feliz noche para todos. Descanso. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Grupo. Feliz noche para todos, que Dios les bendiga. Muchas gracias, Padre, que pase buenas noches. Gracias, Padre, feliz noche para todos. Buenas noches, diga. Muchas gracias. Gracias, feliz noche para todos, gracias. Buenas noches, formulario de asistencia, gracias. Buenas noches para todos, muchas gracias. ¿Qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué?